Pues bien, bienvenidos entonces a este nuevo seminario junto a Admiral Markets. Mi nombre es Renato Campos, analista jefe para Chile y Latinoamérica. Y en esta oportunidad vamos a revisar el plan de infraestructura Joe Biden en términos sencillos, simples, para que todos lo podamos obviamente digerir y qué es lo que podría significar en nuestra operativa durante los próximos meses, las próximas semanas, por supuesto, y el año que va en curso. Vamos a retirar la cámara para solamente centrarnos en la presentación y de esa forma obviamente no distraernos. Y desde ya, por supuesto, agradecerles que puedan participar en esta instancia. Recordar que tenemos obviamente nuestros diversos canales, nuestras redes sociales, para que nuestros usuarios y nuestros clientes puedan estar informados día a día de lo que ocurre en el mercado, así como en nuestro canal de YouTube. Va a estar colgado este mismo video dentro de pronto. También, por supuesto, hacer hincapié en que tenemos diversos videoanálisis que constantemente publicamos en nuestro canal de YouTube para poder alertar y analizar los instrumentos que parecen ser más interesantes en el mercado y de esa forma, como bien les comentaba, que nuestros clientes estén enterados de lo que está pasando en los mercados y tomen mejores decisiones de inversión. Durante esta última jornada, los mercados, para hacer un resumen, han estado centrados en la evolución de la inflación de Estados Unidos y del mundo entero, pero también ha resultado ser importante el plan de infraestructura Biden durante las últimas jornadas, ya que el mismo gobierno, la misma administración, ha disminuido su propuesta inicial a 1,7 billones de dólares, mientras que los republicanos han propuesto o han hecho una contrapropuesta de casi 1 billón de dólares. Y eso es lo que vamos a estar revisando dentro de breve y sus implicancias, por supuesto. Muchas gracias nuevamente por participar entonces de este seminario. Vamos a sacar la cámara para enfocarnos en lo importante. Y desde ya comentarles algunas cosas que vienen a ser importantes en esta presentación, en lo que tenemos por delante, por sobre todo, por supuesto, el escenario de los mercados que vienen cotizando durante las últimas jornadas en torno a máximos históricos, por lo cual este tipo de inyecciones económicas o estos planes de infraestructura, los que competen finalmente involucrar una cantidad de dinero importante para poder crear millones de empleos, también conlleva el hecho de tener que recaudar el dinero para poder implementar esta inversión pública y más impuestos. El programa viene a pretender finalmente apuntalar en gran parte la supremacía de la primera potencia mundial, y con esto me refiero a Estados Unidos, ante la competencia de rivales como China, que durante el último año, el año 2020, ha logrado o logró finalmente recortar la brecha de crecimiento y la brecha de superpotencia, o ser la primera superpotencia a nivel mundial con respecto a Estados Unidos. Lo que significa que de cara al año 2028 es muy posible que China pase a ser la primera economía del mundo, y es lo que Estados Unidos busca finalmente entorpecer estas proyecciones y mantenerse todavía como la primera economía mundial. El primer golpe del presidente Joe Biden fue a inicios de este año, luego de haber implementado finalmente el paquete de estímulos de 1,9 billones de dólares ya aprobado en su minuto por el Congreso. Y luego de eso viene este gran y importante programa de reconstrucción y modernización de infraestructura que viene a presentar con inversiones a 8 años por un valor de 2 billones de dólares aproximadamente, que buscan generar millones de empleos. El objetivo principal de todo esto es remediar el déficit en servicios esenciales como carretera, puentes, aeropuertos o red eléctrica, muchos de los cuales también vienen a datar o datan de los años 50, o sea que buscan modernizar el país para afrontar el cambio climático, como también últimas ambiciones de apuntalar a la economía americana frente a la competencia de rivales, como lo mencionábamos, de China particularmente. Este plan de estímulo finalmente, que compete una gran creación de puestos de empleos, tiene por delante un camino bastante largo, tortuoso, político y legislativamente complejo al minuto de ponerlo sobre la mesa. La viabilidad de la financiación que la Casa Blanca espera para lograr gracias a un aumento de los impuestos de sociedades de un 21 a un 28%, y la oposición de los republicanos por la intervención del Estado, auguran finalmente un trámite que puede llegar a ser mucho más tortuoso de lo que uno podría pronosticar en un inicio. Algunos demócratas también formulan críticas al mismo plan que su propio partido, su propio gobierno viene a proponer, por insuficiente, ya que mientras que los grandes empresarios consideran que dificultará la recuperación post-pandemia por los sobreesfuerzos fiscales, no se pueden esperar finalmente modernizar la infraestructura que les ha respondido
Biden desde Pittsburgh en ese entonces, lo que finalmente compete una lucha entre clases de cierta forma en Estados Unidos por lograr este financiamiento. Lo importante de destacar también es que Estados Unidos o Wall Street viene y continúa disfrutando de una inercia alcista desde los mínimos de marzo del año pasado, a la que ha contribuido finalmente de forma poderosa y siendo una respuesta importante del gobierno americano y la Fed, siendo Estados Unidos quien lidera con gran contundencia los estímulos fiscales ante la crisis. Ustedes pueden ver la comparación entre Estados Unidos con un plan de rescate americano de 1,9 billones, de la ley de ayuda de emergencia en diciembre, que fueran la última de las ayudas que entregó la administración de Trump, de 0,9 billones, mientras que la ley CARES de 2,2 billones fue entregada a inicios del año 2020, cuando se iniciaba la pandemia por coronavirus en su minuto. Estos montos tienden finalmente a ascender hasta puntuaciones bastante elevadas con respecto a lo que Japón, Australia, Canadá, Francia y Alemania han hecho, inclusive mencionando a China y Reino Unido, que han tenido que imponer o llevar a cabo estímulos fiscales mucho menores con respecto a los que Estados Unidos precisamente ha realizado. Y estos planes, aún sin aprobar, de Estados Unidos, que es el plan de infraestructura, que en ese minuto, al mirar esta gráfica, que creaba hace un par de semanas, era de 2,3 billones de dólares, mientras que el plan para familias incluía 1,8 billones de dólares, podía llegar a ser finalmente uno de los escenarios importantes para poder determinar este cambio en el impulso de la economía americana. Por lo tanto, este efecto que producen las ayudas, tanto fiscales como las ayudas monetarias que implementa la Reserva Federal, implementan o generan un apetito por riesgo en los distintos sectores de los mercados, pero siendo altamente beneficiados y puntualmente no tan solo por las ayudas que implementa el fisco y la Fed. Los grandes ganadores por las pandemias son el sector tecnológico como el sector de salud, quienes finalmente van más allá de los estímulos, como les comento, tanto fiscales como monetarios, sino que pertenecen o se ven auspiciados por la posibilidad de tener mayores ingresos debido a las cuarentenas. Por supuesto que el sector tecnológico es el que al día de hoy nos permite funcionar desde casa, trabajar cada uno desde nuestros hogares, o la mayoría de los trabajadores en su totalidad, que trabajan desde sus casas para poder obviamente seguir laburando y de esa forma limitar los grados de contagio que el coronavirus ha causado durante el último año precisamente. Por esto es que también es importante hacer hincapié en el dominio que tienen las compañías tecnológicas al día de hoy. Las gigantes como Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, que es Google, y Facebook, vienen a representar más del 20% del S&P al día de hoy, del índice que compone las 500 compañías de mayor capitalización bursátil de Estados Unidos, las que llegan a alcanzar o llegaron a alcanzar máximos históricos durante la segunda mitad del año 2020, con un peso histórico de un 25% durante precisamente ese tiempo. Lo que significa que en ese entonces, cuando todas estas compañías alcanzaban un máximo histórico en su valorización o en el precio que mostraba en mercado, alcanzaban un 25% del peso o el peso relativo que nos mostraba del S&P. Por lo tanto, si alguna de estas compañías se movía, significaba que arrastraba todo el índice en su totalidad para marcar una jornada positiva o una jornada negativa, considerando por supuesto el peso bursátil que en ese entonces tenían. Hoy no se alejan mucho de aquello, pero han retrocedido ciertamente en sus valores, lo cual permite también buscar nuevos valores, nuevos crecimientos en otros instrumentos, por supuesto aprovechando este proceso de recuperación económica que se ha dado gracias a la implementación monetaria que implementa no tan solo la Reserva Federal, sino que también las ayudas que el fisco ha entregado en su minuto. La propuesta de Biden viene a llevar a cabo un alza en los impuestos de un 21 a un 28% y alza sobre ingresos globales intangibles al 21%. Lo importante de esta discusión, lo que puede generar ciertos efectos negativos sobre el mercado, sobre la valorización de las compañías y los rendimientos, es que finalmente los aumentos de impuestos pueden llegar a reducir en un 6% el BPA, que es el beneficio por acción. Aunque se prevé finalmente que el alza de impuestos vea limitaciones en torno a un 25%, se podría llegar a traducir solamente en una disminución del BPA en un 3% finalmente. Es por eso que viene a ser importante este aumento o los financiamientos, la forma de financiamiento de esta nueva ayuda o
de este plan fiscal, porque finalmente no solamente hay que ver el escenario positivo de largo plazo o la creación de puestos de empleo, que viene a ser importante, sino que también al medir este tipo de impactos en las alzas de impuestos que afectan directamente a los más ricos y quien declaraba en su minuto que Joe Biden no tiene nada contra las grandes riquezas de Estados Unidos, no tiene nada en contra de los millonarios, hay que entender también que la reducción de los BPA, de los beneficios por acción, podrían traducirse en escenarios negativos, no para el mercado en su totalidad o en muchos de los casos, pero sí para las compañías que puedan estar siendo afectadas por este alza en los impuestos mensuales que tengan que ver con el financiamiento para esta campaña de infraestructura que la administración Biden desea proponer y desea sacar dentro de pronto al aire. Ahora, la iniciativa viene también a predestinar 620 millones de dólares al sector de transporte para modernizar más de 32.000 kilómetros de rutas y autopistas y reparar más de 10.000 puentes en todo el país, que según finalmente la Asociación de Ingenieros Civiles de Estados Unidos llega a considerar que el 43% de las vías está en malas condiciones, mientras que el 42% de los 617.000 puentes tiene al menos 50 años. Por lo tanto, son puentes, son infraestructura que tiene finalmente un tiempo bastante extenso y que se considera o que lleva a que el país más rico del mundo, o que Estados Unidos siendo una potencia mundial, ocupe solamente el puesto número 13 cuando se valora la calidad de la infraestructura de su nación, lo que como consecuencia de la caída del 40% de la inversión pública desde los años 60. Recordemos que durante los años 60 se llevaron a cabo diversos planes de empleo estadounidenses que buscaban revertir un escenario negativo que en ese minuto se presentaba entre las interestatales o las construcciones de interestatales y la carrera espacial, que fue alguno de los puntos los cuales se subsidiaron para poder generar un atractivo sobre los distintos mercados. Es por eso que este plan que propone el presidente va más allá de todo esto. Viene a ser uno del plan de mayores o el mayor plan de inversiones desde la Segunda Guerra Mundial que va a crear millones de empleos bien remunerados en un plan de regeneración económica. Es por eso que es tan importante este plan de estímulos económicos o este plan de infraestructura, porque podría finalmente sentar un precedente sobre el gobierno, la administración de Biden, y con eso también asegurar el segundo periodo que muy probablemente, o él indicó hace algunas semanas atrás, hace algunos meses, que se va a repostular para los próximos 4 años o el próximo periodo como al mando de la Casa Blanca. No obstante, nosotros sabemos que es poco probable y que Kamala Harris, siendo la vicepresidenta actual, ocupe ese puesto, y es por lo cual también entonces están muy bien fundadas las propuestas y las apuestas que la administración está haciendo en este minuto. Además de la red vial, se contempla modernizar la red eléctrica, el suministro de agua o el acceso asequible a la banda ancha de Internet, también poder reconstruir 2 millones de casas y edificios, escuelas, guarderías, potenciar finalmente la economía de los cuidados con la creación de empleos mejor pagados que nivelen desigualdades de la clase y de raza. Lo que buscan finalmente es revitalizar la industria manufacturera, garantizar el suministro de componentes esenciales e invertir más en investigación y desarrollo. La posibilidad de ampliar una regulación ante el antimonopolio y tipos de interés que puedan ir en aumento son desafíos que van a ser importantes para el sector tecnológico, que es lo que revisábamos previamente. No obstante, la capacidad también de venir a generar grandes beneficios de estas compañías podrían seguir opacando las debilidades que estos sectores que al día de hoy vienen presentando. Por eso es que el plan de infraestructura, que inicialmente era de 2,3 billones y al día de hoy cae hasta 1,7 billones de dólares para buscar un consenso con la parte republicana, se va a enfocar en reconstruir los puentes, ferrocarriles a grandes rasgos, servicios públicos y también la implementación de automóviles eléctricos. Esta, este capítulo en particular destaca parte de la iniciativa que es denominada como la revolución del coche eléctrico, como lo llaman en Estados Unidos al día de hoy, que prevé, entre más de otras cosas, sustituir un 20% de los autobuses de transporte escolar por vehículos eléctricos, lo que también podría llegar a provocar una luz de críticas entre los grandes del motor. Por supuesto que debemos considerar que la industria del motor es uno de los principales precursores de la economía o del sueño americano en Estados Unidos propiamente tal, lo que también entendemos como Chicago,
Cincinnati siendo alguna de las principales estados o ciudades que están encargadas de producir, por supuesto, automóviles. Al día de hoy todo esto se comienza a trasladar a el sector eléctrico, lo que puede finalmente mermar en los rendimientos de ciertas compañías al día de hoy y, por supuesto, el día de mañana. El claro respaldo que también Biden llega a tener a la afiliación de sindical de los trabajadores también viene a figurar algo a tener en consideración, que puede llegar a ser bastante complejo de lograr alcanzar, pero también puede llegar o puede ser finalmente una gran victoria si es que se da o si es que se permiten conocer buenos resultados. El resultado de la votación pionera entre 6.000 trabajadores en un centro de Amazon para decidir si forman un sindicato o no, ha sido finalmente una de las hojas de ruta que el presidente Biden ha tenido que saber administrar con el fin de poder sacar adelante los proyectos que la administración, su administración, desea implementar con el paquete fiscal que hemos indicado o bien que es lo que nos convoca en esta oportunidad. Ahora, lo importante también de todo esto son las de medidas que por desmedidas que parezcan las propuestas de Biden, hay que entender que también están lejos de constituir globos sonda o muestras de pensamientos ilusorios, que finalmente puedan llegar a ser ilusiones para el mercado y que finalmente no se concreten en su totalidad o ni siquiera de forma parcial. Por lo esto es que es importante hablar de ciertos aspectos como la inflación. El alza en la inflación puede llegar a afectar a la valorización de todas las compañías, ya que el coste de capital subiría con un alza en la tasa de interés. Debemos recordar que, y hablando en términos sencillos, que en la medida que un fisco, en este caso el fisco americano o un banco central, imprime dinero o apoya la economía mediante ayudas no convencionales, ya sea con cheques directos a la gente, que eso es imprimir dinero directamente, que la Reserva Federal compre bonos o emita deuda para que así los bancos tengan liquidez y puedan seguir funcionando, recordando que la deuda es uno de los motores principales de las economías al día de hoy, vienen a ser o viene la inflación ser uno de los puntos clave, ya que a mayor emisión de dinero o de mayor cantidad de estímulos, la inflación puede llegar a aumentar debido a que el hecho de que circule mayor cantidad, mayor número de billetes, de dólares en este caso, en el mercado, significa y se traduce en que su valor intrínseco disminuye considerablemente, como lo hemos visto, por supuesto, durante los últimos 12 meses frente a las monedas como el euro, el neozelandés, el australiano, y prácticamente sus principales rivales han tendido a verse beneficiados ante la pérdida de valor del dólar americano. Por eso es que el proceso de cambio que experimenta la economía americana al día de hoy es importante para tener una recuperación económica estable y que las diversas ayudas son hoy la gran preocupación del mercado. ¿Por qué? Porque existe un concepto que se llama la rotación de carteras. Por el minuto, los grandes gestores de inversiones aún tienen en sus carteras valores con un alto grado de crecimiento, como lo han sido Amazon, Alphabet, Google, o sea, Google es Alphabet, Microsoft, Apple, etcétera, prácticamente todas las tecnológicas y todo el mercado en su totalidad o en su generalidad, pero también debemos entender que este proceso ha postrado a aquellas compañías que logran surgir o logran finalmente subir con mayor facilidad en el mercado, las cuales tienen un crecimiento mucho mayor. Y es por eso entonces que ante escenarios de inflación, que es lo que también el mercado tiende a demostrar, la renta variable, su valorización al día de hoy tiende a dar cuenta de una mayor inflación en la economía, los inversionistas lo que comienzan a hacer es comenzar a buscar ante estos escenarios de posibles cambios que no tan solo se permiten ver dentro de los procesos internos de cada compañía, sino que también los cambios que pueda llegar a realizar la Reserva Federal en su política monetaria, significan y se traducen en que los inversionistas tienen que comenzar a buscar valor sobre los papeles que están invirtiendo. Que el día de mañana, que de aquí a 10 años, esos papeles puedan crecer de manera sostenida y que no simplemente hayan presentado un aumento en su valor en el mercado producto de algo puntual como lo puede ser la pandemia o efectos aledaños o colaterales que puedan significar o actuar de forma positiva sobre sus valores y sobre el valor que presentan en mercado. Por esto es que esta revalorización o esta rotación de carteras es importante para entender cuáles son los procesos que los mercados van a estar experimentando o pueden llegar a experimentar durante los próximos meses. Lo que significa, y repito, que los inversionistas en esta rotación de carteras comienzan a desechar papeles, sobre todo del sector tecnológico, que es el que teóricamente ha presentado mayor crecimiento, o sea, mayor rendimiento en cuanto a su valorización en mercado,
y los inversionistas comienzan a buscar papeles con mayor valor, que a futuro puedan ser una inversión rentable y que sean una inversión sostenida a lo largo del tiempo. Es por eso que el día de hoy la presidenta, o bien la expresidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, y actual secretaria del Tesoro de Estados Unidos, dice este día jueves que el plan presupuestario fiscal del año 2020, que fue presentado durante las últimas horas por Joe Biden, va a elevar la deuda por sobre el tamaño de la economía estadounidense, pero no va a contribuir a las presiones inflacionarias que, si bien lo hemos comentado, se consideran temporales sobre la economía americana. Por lo tanto, lo que quiere decir Janet Yellen y también lo que han indicado los diversos miembros de la Reserva Federal durante las últimas jornadas, que les ha tocado finalmente salir a respaldar las decisiones de política monetaria, dar o entregar confianza al mercado, resulta en que finalmente los mercados se predisponen a considerar ciertas variaciones en el día a día para estar mirando la inflación con mayores ojos o mayor detenimiento. Debemos recordar que también este nuevo paquete fiscal, que es el plan de infraestructura, no tan solo significa recaudar dinero desde los más ricos y cómo puedan afectar en el rendimiento de las BPA o de los beneficios por acción y por supuesto los impactos que eso puedan tener sobre la grande riqueza, sino que también el hecho de implementar este dinero o un porcentaje de este dinero que salga desde las arcas fiscales y directamente imprimir el dinero e introducirlo en el mercado, se traduce en que la valorización o el dólar puede llegar o seguir perdiendo valor en el mercado al día de hoy o por supuesto los meses venideros. Es por eso que el tema de la inflación es tan importante y era el tema con el cual nosotros comenzábamos este seminario. El día de mañana, por ejemplo, se va a presentar una de las noticias más importantes del mercado para este mes de, de mayo, el cual va a dar cuenta de la inflación que están teniendo los gastos de los consumidores al día de hoy o durante el último reporte, el gasto personal, los ingresos personales, lo cual pueden finalmente ser contrastados y evidenciar cuál viene siendo el consumo real del mercado, de los contribuyentes, y eso significar entonces o pronosticar un aumento o una disminución de la inflación en Estados Unidos, así como el PMI de Chicago, que nos puede dar entender un proceso de expansivo mayor o menor sobre la economía americana, como también las expectativas y confianza del consumidor que se van a entregar mañana durante la mañana, y que desde ya los invito a participar de nuestro seminario en vivo que vamos a estar realizando a través de nuestro canal de YouTube, a eso de las 11 de la mañana hora de Nueva York, 11 de la mañana hora de Chile. Con el resto de Latinoamérica prácticamente tenemos una hora de diferencia. Con Colombia entiendo que tenemos una hora, Ecuador también creo que lo mismo, para que hagan sus conversiones, pero mañana vamos a estar viendo entonces este tópico o estas noticias en tiempo real, ver cómo ha sido el impacto de las noticias en el mercado y qué es lo que podríamos seguir esperando. Pero volviendo al tema de la inflación y por supuesto lo que ha brindado en esta última oportunidad Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, ante la audiencia y la subcomisión de asignaciones de la Cámara de Representantes de la Casa Blanca y del Tesoro, están vigilando finalmente muy de cerca la inflación, pero que todavía evidencian una holgura suficiente en la economía americana que puede llegar a absorber los gastos o los aumentos de gastos que puedan estar realizando el fisco y por supuesto de otros mecanismos. La reciente inflación, y esto lo voy a leer textual para que no quede duda de qué es lo que dijo Janet Yellen, dice: la reciente inflación que hemos visto será temporal, no es algo endémico, dijo Yellen respondiendo a numerosas preguntas sobre las presiones inflacionarias de los legisladores en el Senado, y que gran parte de los legisladores que hacían esta pregunta eran republicanos. Los que finalmente los republicanos lo que hacen o lo que van a seguir haciendo durante las próximas jornadas es seguir presionando a el fisco, a la Reserva Federal y seguramente a la secretaria del Tesoro para insistir de que este plan de estímulos tan abultado como el que propone Joe Biden, que es de 1.7 billones de dólares, puede llegar a ser algo incluso perjudicial para el desarrollo o el dinamismo de la economía el día de mañana. Es por eso que simplemente, o más que simplemente, los republicanos proponen una inyección de infraestructura de solamente 1 billón de dólares al día de hoy. Me pregunta Leonardo a través del chat cómo se llama el dato. Tenemos distintos datos, Leonardo, te lo puedo mostrar acá en el calendario.
Todos se presentan en la gran mayoría a las 8:30 de la mañana, es el gasto personal, ingresos personales, índice de precios, que ese va a ser también relevante, índice o precios del gasto de consumo personal subyacente, tanto mensuales como anualizados. Y por acá vamos a tener el PMI de Chicago, ya prácticamente unos 45 minutos después, 1 hora y 15 minutos después aproximadamente, y luego ya de eso, casi hora y media, sí, hora y media después, las expectativas y confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, que también nos sirven para medir el pulso de la economía americana, que se va presentando mes a mes. Por tanto, creo que es relevante la inflación, cómo el mercado también vaya a digerir estas noticias y, por supuesto, cómo la economía americana se vaya desarrollando y comportando finalmente frente a los estímulos que ha venido facilitando la Reserva Federal de Estados Unidos, que mensualmente es de 120 mil millones de dólares, entre los cuales se reparten compras de bonos corporativos, como también compras de los MBS, que son los Mortgage Backed Security, que son las hipotecas de Estados Unidos. Mientras que, esto es curioso y resulta hasta hilarante, mientras que ellos o la Reserva Federal compra estos MBS, que son finalmente deudas de hipoteca, el mercado de hipotecas o el mercado inmobiliario aumenta exponencialmente sus valores, incluso alcanzando niveles muy cercanos a la crisis del año 2008, lo cual puede llegar a preocupar aún más a los mercados el día de mañana si es que se comienzan a centrar en este tipo de datos y que puedan llegar a impactar en los distintos mercados, sobre todo en la renta variable, que ha venido presentando figuras bastante curiosas durante los últimos días, a pesar de tener y presentar una seguidilla o secuencia de máximos históricos. Han venido presentando secuencias o figuras bien interesantes que pueden estar hablando de caídas en torno a un 5 o un 7% en algún minuto, en el corto al mediano plazo, si es que se llegan a dar rupturas de zonas de mínimos importantes que el mercado ha evidenciado durante las últimas semanas y durante los últimos meses. Ahora, es importante, como hemos mencionado a lo largo del seminario, entender que también existen obstáculos políticos para que se logre una aprobación. Los 4 billones de dólares que eran iniciales, que eran en totales, que eran de 2.3 billones en infraestructura y 1.8 billones de dólares para familias, deben aún obtener el visto bueno del Parlamento y el empate en el Senado. La negociación entre los demócratas y republicanos se espera que sea larga y reñida, y eso es lo que hemos visto durante los últimos días, que demócratas han disminuido, incluso la misma administración Biden ha disminuido su plan inicial hasta 1.7 billones de dólares en total, mientras que los republicanos hacen una contraoferta de solamente 0,98 billones de dólares, que al minuto no llega a alcanzar con las propuestas o con las proyecciones que la administración Biden tiene para lograr reimplementar una serie y cantidades de empleo y, por supuesto, la creación y renovación de la infraestructura de los materiales que hemos mencionado antes en este seminario. Puntos de discusión que van a ser más importantes. Por supuesto que el alza de impuestos. La mayoría de los republicanos se opone al alza, mientras que algunos de los demócratas tampoco están de acuerdo con esta alza, y es por eso que es muy probable que no se alcance un 28%, o sea, desde un 21 a un 28% que se logra o que se busca alcanzar, creemos que solamente podría alcanzar un 25% el alza de estos impuestos y por ende no significar tampoco un impacto tan negativo sobre los beneficios por acción que las compañías puedan llegar a presentar. A mediados del año 2022 se celebran también las elecciones en Estados Unidos de medio tiempo, lo que significa que las elecciones del Congreso y también de senadores y congresistas puede todo este entuerto político o todo este desenlace político en torno a la aprobación de este paquete puede llegar a ser un factor importante sobre el apoyo que logren conseguir estos candidatos que van por la reelección o los futuros que por supuesto van a intentar entrar al Congreso. Es por eso que va a ser relevante el dinamismo que pueda lograr Estados Unidos durante los próximos 2 años, pensando en este año 2021 o lo que resta de este año 2021, como por supuesto también lo que puede hacer durante el año 2022 y los desenlaces de este impulso económico que Estados Unidos puede llegar a presentar gracias a la implementación monetaria que implementa al día de hoy la Reserva Federal y el fisco americano y que podría seguir implementando durante los próximos meses y por supuesto los próximos trimestres. Eventualmente este impacto económico, y podemos pasar a rebobinar un poco,
va a afectar a compañías que puedan estar ligadas a obras civiles y energías renovables. En nuestra plataforma, la MT5 y por supuesto la MT4, en nuestras plataformas de Admiral Markets, van a poder encontrar compañías como Caterpillar, 3M y Honeywell, que son compañías desde el sector de construcción de obras civiles que vienen a presentar importantes desarrollos y positivos elementos fundamentales para poder invertir en ellas y buscar, por supuesto, técnicamente un precio de entrada durante los próximos meses, esperando que esta apuesta por parte de la administración Biden logre un buen puerto. Si es de 1 billón, si es de 1,7 billones, no va a importar, sino que lo que importante es que finalmente se van a llevar a cabo nuevos desarrollos de infraestructura, lo cual va a beneficiar directamente a estas compañías que están encargadas de las obras civiles. Caterpillar como fabricante de maquinaria pesada para obra civil, 3M como conglomerado industrial que fabrica todo tipo de suministros industriales, y Honeywell, que es una empresa dedicada a la tecnología y sistemas de control para edificios. Y por el lado de energías renovables, Apollo, que es un índice, por decirlo de alguna forma, o un conglomerado de energías renovables, y mientras que Air Products desarrolla el hidrógeno como energía alternativa, van a ser o podrían llegar a ser acciones o instrumentos que pueden tener buena rentabilidad el día de mañana. Dentro de la próxima semana vamos a estar analizando en vivo estas acciones, las voy a estar analizando en el primer seminario de la semana, de las perspectivas semanales, el día lunes a las 7:30 de la tarde, para que no se lo pierdan. Seguramente ya lo van a poder encontrar dentro de pronto agendado en nuestro canal de YouTube. Y como les digo, vamos a estar analizando estas 5 acciones para que ustedes puedan contemplar posibilidades de inversión el día de mañana. No queremos anticiparnos un poco, queremos todavía esperar. Yo no quería hacer grandes análisis el día de hoy, sobre todo por las noticias que se acercaban para el mercado americano, lo que podría generar volatilidad importante sobre algunas acciones el día de mañana, sobre el mercado en su totalidad. Y por supuesto, también soy responsable en aquello, ya que muchas veces los clientes ven una idea que yo publico o que comento y la pueden tomar de forma inmediata. Entonces, lo que me quiero evitar es que el cliente con menos experiencia vea estas ideas el día de hoy, que las compre mañana previa o al minuto que Estados Unidos abra, y su rendimiento tienda a ser negativo, y por supuesto tengamos que evitar esos periodos de cargar con pérdidas durante un tiempo mayor al esperado. Por eso es que prefiero mantener un poco la calma, dar el salto hasta el día lunes para revisar estas acciones en vivo, en donde las vamos a estar analizando técnicamente para buscar puntos de entrada que pueden llegar a ser beneficiosos para todos nosotros. Y por supuesto, entonces los dejo invitados para que participemos de este seminario el día lunes a las 7:30 de la tarde, que desde ya, por supuesto, van a poder ingresar de forma gratuita a través de nuestro canal de YouTube Admiral Markets Latinoamérica, y poder obviamente señalar ahí sus preguntas, sus dudas que puedan tener con respecto al análisis, y por supuesto cuáles podrían llegar a ser los niveles de riesgo y beneficios que podríamos contemplar para cada una de ellas. Pues bien, estimados, la verdad que queríamos brindar un poco las perspectivas de lo que significa este plan fiscal para Estados Unidos, esta renovación de la infraestructura que tiene, por supuesto, ya tiempo, son infraestructura vieja de 50 años prácticamente, en donde las últimas inyecciones económicas en esto o en esta materia fue en los años 60, y también de dejar entrever un poco la importancia que tiene para la política en Estados Unidos este tipo de medidas que pueden significar también un cambio sustancial sobre el desarrollo de diversos instrumentos el día de mañana. Acá en mi escritorio, por supuesto, los voy a estar esperando también mañana a las 11 de la mañana, hora de Chile, 11 de la mañana en Nueva York, para que podamos estar analizando en vivo el mercado, y por supuesto también podamos estar mirando una que otra oportunidad relativa, por supuesto, a los datos que se presentan gracias a lo que estábamos comentando en el calendario macroeconómico. Gasto personal, ingresos personales, PMI de Chicago, confianza y condiciones actuales y expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan van a ser algunas de las noticias que mañana vamos a estar revisando en vivo y esperando poder transar si es que resulta alguna oportunidad de los movimientos que el mercado pueda estar entregando durante las próximas horas. Gracias a ustedes, veo que tengo aquí algunos comentarios. Miguel nos agradece, excelente. Leonardo nos dice gracias por los datos y por el valor, excelente información.
Muchas gracias a ustedes, por supuesto, por participar de los seminarios de Admiral Markets. Nuestra intención siempre es simplificar muchas veces los datos para que nuestros clientes los digieran y puedan así aplicarlos de mejor forma en su operativa diaria y puedan tener una mejor gestión de sus inversiones. Nuevamente, gracias. Que tengan una excelente tarde. Gracias a ti, Luis. Gracias, Juan Carlos, también desde Venezuela, que nos saluda. Gente también de Ecuador, veíamos en un inicio. Así que muchas gracias por participar. Que tengan una excelente tarde. Mi nombre es Renato Campos, jefe de análisis para Chile y Latinoamérica de Admiral Markets Latam. Y nos vemos en un próximo seminario junto a ustedes. Un abrazo para todos.